Hay situaciones que nos tocan vivir en la crianza de los hijos, y esta mañana hay una familia de la iglesia que está en la clínica precisamente por un accidente casero. La familia de mi hermano Guillermo y Yalitza, el niño menor, tuvo un incidente allí y en sus dientecitos pues tuvo afectaciones. Voy a pedir que oremos en estos momenticos por ellos, por Pablito, por sus papás, que por ejemplo para los niños es un incidente más, para uno como papás es algo bastante duro, grande, y vamos a orar por ello. Yo quiero pedir a mi hermano Luis Puche que nos dirija en esa oración, orando por Guille, por Pablito, por Yali. Amén. Bueno, nos estamos preparando para sentarnos como iglesia a recordar el sufrimiento, el dolor, la ofrenda que Jesús hizo por nuestros pecados, para que nosotros llegásemos a tener la salvación que hoy tenemos y para siempre tenemos. Y esta mañana estamos en el libro de Hebreos, un libro, una carta especial que nos explica todo lo que el Señor Jesús tuvo que pasar para poder alcanzar el propósito suyo de acercarnos a Dios. Por esa razón, esta mañana el tema es el costo del acercamiento a Dios. El costo del acercamiento a Dios. El pecado de Adán separó, alejó a toda la humanidad de él, de su creador. El Señor se lo advirtió a Adán. Él le dijo: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El término morir entonces indicaba que Adán y toda la humanidad iba a estar ahora separada de Dios, separada de Dios. Adán siguió existiendo y de hecho vivió muchísimos años, pero separado de Dios. Sus hijos y toda la humanidad ahora está separada de Dios. Romanos capítulo 5 nos explica todo este proceso desde el versículo 12, cómo fue que el pecado de un hombre separó a toda la humanidad de Dios. A esto Dios le llama muerte. Entonces, acercarnos nuevamente a Dios ahora tiene un enorme costo, pero ese costo estaba Dios el Padre y Jesucristo dispuesto a asumirlo. Este costo
implicó que Dios quitara nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo. Es interesante que la Biblia nos dice que desde la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se comenzaron a hacer sacrificios de animales, sobre todo el cordero, porque el cordero era la enseñanza, la ilustración, la pedagogía de que alguien tenía que morir para quitar el pecado. Y ese cordero no podía ser cualquier cordero, tenía exigencias, tenía que ser perfecto. Por esa razón, cuando Juan el Bautista presenta a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, para poder acercarnos otra vez a Dios, había que quitar aquello que nos alejó. ¿Qué nos alejó de Dios? El pecado. El pecado. Y por esa razón, Jesús tuvo que hacerse hombre para luego ser tanto la ofrenda como el sacerdote, el sumo sacerdote que hizo la expiación de nuestros pecados. Y no solamente la ofrenda, y no solamente el sacerdote, sino que también él tuvo que ser el mediador del nuevo pacto. Porque sin ese pacto no hubiese remisión de pecado. Sin ese pacto no hubiese justificación. Sin ese pacto no hubiese santificación. La comparación entre el nuevo pacto y el pacto antiguo, que era el pacto de la ley mosaica, es que todo el que pecara inmediatamente tenía que morir. Pero en el nuevo pacto precisamente Dios dice que se compromete a quitar el pecado de en medio, que se compromete a acercarnos a Dios, que se compromete a expiar nuestros pecados. Somos acercados al creer en Jesucristo, al creer en su sacrificio perfecto, al creer en su sacerdocio, al creer en su mediación. Jesús es el único mediador para poder alcanzar entonces la salvación. Lo primero que hace Dios es quitar nuestros pecados. Quitar nuestros pecados. Bueno, mis hermanos, venimos a leer, ¿cierto? Venimos a participar, así que vamos a leer. ¿Me acompañan leyendo? Todo junto dice el versículo 11 de Hebreos 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. Bueno, hay una cantidad de películas que se han hecho. Uno oye hoy en día que dice: con una sola gota de sangre el Señor Jesús quitó nuestros pecados. La Biblia no lo dice por ningún lado. Pero lo que Dios sí dice es que Jesús, con un solo sacrificio, con un solo derramamiento de sangre, quitó nuestros pecados para siempre. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que, primero, el sumo sacerdote, una vez al año se introducía en el lugar santísimo y presentaba ofrenda por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Pero Jesús no tenía pecado. Él no presentó ofrenda por sus pecados. El perfecto Hijo de Dios, el justo, llevó nuestros pecados. Así que la primera decisión que Dios el Padre tiene que hacer es quitar nuestros pecados con la sangre de su propio Hijo. Otro, la sangre de Jesucristo no nos cubre del peligro. La Biblia en ninguna parte dice que la sangre de Jesucristo nos cuida a nosotros. La sangre de Jesucristo tiene la función de quitar el pecado. Y como ya Él quitó mi pecado una sola vez para siempre, entonces esa es la realidad. ¿Está bien? Un médico amigo una vez iba conduciendo y de repente aparecieron unas vacas y él dice que cerró los ojos
y dijo: sangre de Jesucristo, cúbreme. Y él pasó y no supo qué le pasó, qué pasó con la vaca. Él pasó en su carro. Pero la verdad es que quien lo protegió fue Dios, no la sangre de Jesucristo. Porque en ninguna parte la Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene el poder de protegerlo. Pero Dios sí. Es más, el creyente tiene Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo protegiendo. Y de vez en cuando también manda ángeles a guardar a sus hijos. Número 2. Con una sola ofrenda nos hizo perfecto a los santificados con la vida de su Hijo. Es interesante esto, ¿no? La sangre es importante. Cuando la Biblia hace alusión a la sangre, es porque la sangre es un elemento vital en el cuerpo. Cuando se sale la sangre, entonces ya el cuerpo no puede seguir viviendo. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. ¿Sí recuerdan ustedes? Cuando la Biblia nos narra que cuando el Señor Jesús murió, uno de los centuriones, de los soldados, perforó con su lanza su costado y salió mucha agua y sangre también. Y no salió una gota. La Biblia en ninguna parte hace alusión de una gota. Las gotas de sangre comenzaron a salir antes de morir, cuando estaba orando, y dice que su sudor era tan grueso, era tanta la agonía que estaba viviendo, que su sudor también expulsaba gotas de sangre, aún antes de ser entregado, cuando estaba orando allá en el huerto del Sinaí. ¿Listos? Leemos entonces en ese versículo 10 del capítulo 10, dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo ofreció su cuerpo, y su cuerpo fue la ofrenda por nuestro pecado. ¿Listo? Versículo 14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y el versículo 18 de una vez: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios no va a volver a sacrificar a su propio Hijo por el pecado de nosotros. Los seres humanos tienen que creer que Jesús realizó el sacrificio hace 2000 años por su pecado. Y todo aquel que cree en ese sacrificio, entonces ese sacrificio es aplicado a él y es justificado, es perdonado, es limpiado con ese sacrificio que Dios efectuó a través de su Hijo Jesucristo. Número 3. Es importante que cuando estamos sentados en la mesa, leemos en 1 Corintios, dice: y esta es el nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Nosotros somos receptores de los beneficios de un pacto, el pacto mejor, el pacto más maravilloso, más grande y excelso, es el pacto que Jesús hizo siendo nuestro mediador, nuestro fiador. Y siendo que también en ese pacto Él es la ofrenda y Él es el sacerdote que realiza la ofrenda. Leemos el versículo 16, ¿me acompañan? Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor.
Este pacto no solamente tiene que ver con que el ser humano va a recibir el beneficio del perdón de sus pecados. En este pacto también incluye que Dios escribe nuevamente en el corazón de nosotros su palabra. Así que la palabra de Dios está en el corazón de todos aquellos que creen. No se puede creer algo que no se tiene, no se entiende. Y Dios comienza a enseñarnos su palabra para que nosotros le creamos y la inserta en nuestro corazón, la graba en nuestro corazón. Hace una comparación como en el Antiguo Testamento, ¿recuerdan? Dios agarra dos tablas y escribe 10 de los mandamientos que iban a ser parte del decálogo para la nación de Israel. No eran los únicos mandamientos. Algunas personas piensan que los únicos mandamientos para la nación de Israel fueron los 10. No, señor. Si usted continúa leyendo en los libros de Moisés, va a encontrar una cantidad, sobre todo en el libro de Levíticos, una cantidad de leyes para los levitas, los sacerdotes, pero también para toda la nación. Entonces, en ese pacto, Jesús es el que sale a representarnos a nosotros. Él es nuestro fiador. Él es el que va a cumplir la parte nuestra. Dios exigía obediencia y Jesús obedeció por nosotros. Dios exige justicia, santidad, y Jesús el justo aparece como nuestro representante. El santo aparece a representarnos. Por esa razón leemos ahí en el capítulo 7, versículo 22, y dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que cada vez que usted se acuerde de esta realidad, dele gracias a Dios, porque el pacto suyo, el pacto que Cristo Jesús nos dio, es mejor que el pacto con Moisés. El pacto que Dios hizo con Moisés, sí, superior. Es más, es superior al pacto que Dios hizo con Abraham, porque hay elementos de ese pacto que tienen que ver con la parte física. Pero el pacto que Dios nos ha dado es mejor. Dice en otras partes, porque tiene mejores promesas. Y porque el fiador de ese pacto es mejor. El pacto con Abraham, entonces en lugar de Jesús está Abraham. El pacto con Moisés, en lugar de Jesús, el Hijo de Dios, ¿quién está? Moisés. Pero el nuevo pacto, el que está ahí, el hombre que está ahí en representación de todos nosotros, es el Dios que se hizo hombre, que tomó forma humana. Por eso es el mejor pacto, porque ninguno de esos otros tiene la perfección de Cristo Jesús. Pero ahora, mejor ministro es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Otra cosa que hace al nuevo pacto mejor es que tiene mejores promesas. Mejores promesas. Seguimos leyendo allí en Hebreos 10, 16. Vamos a leer estos 3 versículos. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Pero ahora, por tanto, mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Otro elemento interesante y trascendente de el poder ser acercados a Dios es que para que pueda haber cercanía con Dios, tiene que haber perdón de nuestros pecados.
Por esa razón dice Hebreos 10 y añade: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Hay solo dos clases de seres humanos. Hay seres humanos que Dios está enojado con ellos todos los días. Todo lo que ellos hacen es ofensivo a Dios. Todo lo que ellos piensan es ofensivo a Dios. Dice que Dios está enojado todos los días con el impío, con el incrédulo. Pero en el caso del creyente, a diferencia de eso, mire lo que hace Dios. Dios remite sus pecados. El término remisión entonces significa que Dios perdona su pecado. Dios quita el pecado. Dios justifica al creyente, lo declara justo sobre la base del sacrificio de Jesucristo por sus pecados. Y por lo tanto, como ya este pecado ha sido quitado, como este pecado ha sido expiado, como eso ya ha sido juzgado, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Nunca más recuerda esos pecados y transgresiones. ¿Por qué? Porque ya fue cosa juzgada. Ya sobre eso no se dicta más sentencia. La última sentencia, la última providencia es que ya Dios nos declaró justos delante de Él. Número 5. Entonces ahora lo que hace Dios es, como ya quitó nuestros pecados por la sangre de Jesucristo, como ya nos perdonó, entonces ahora nos introduce. Esa es la idea. Jesús ahora nos introduce directamente a la presencia de Dios. Bueno, llegó el tiempo de leer. Vamos a leer versículo 19 hasta el 22. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo es que podemos entrar al lugar santísimo? Cuando la Biblia habla del lugar santísimo, se refiere al cielo, al trono de Dios, al tabernáculo celestial, donde está el Dios santo, 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 perfecto, único, puro, majestuoso. Y es que podemos entrar primero porque Cristo Jesús abrió el camino. El día que Él murió, hubo un terremoto. El velo del templo que dividía el lugar santo en una cortina gruesa, el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año en el día de expiación con una ofrenda. Ese día se rompió el velo para Dios decirnos que ya el camino estaba abierto. Pero no solamente abrió el camino, sino que el mismo Señor Jesús nos ingresó. La palabra tenemos libertad es que tenemos ahora derecho, tenemos autoridad, tenemos confianza para entrar directamente a donde nuestro papá y decirle: Padre mío. Es más, el Espíritu Santo dice allá en Romanos capítulo 8, es el espíritu de adopción, porque el Espíritu Santo hace que el creyente ingrese al lugar santísimo en oración y llegue delante de Dios. ¿Y qué le va a decir a Dios? Padre,
mi papá, mi padre. Eso solamente porque Jesús ya lo hizo. Quiero recordarles la historia bíblica de una mujer valiente, la reina Esther. Su marido, el rey. Y esta mujer, frente al peligro que corrían los judíos de ser aniquilados, se atrevió a ir delante del rey sin que el rey le hubiera autorizado. Los eunucos estaban con su mano en la espada. Y si el rey no extendía su báculo, los eunucos la asesinaban porque no tenía derecho de estar ahí. Nadie puede entrar a la presencia del rey sin permiso, sin ser autorizado. Y eso es lo que dice Dios aquí. Ahora podemos entrar con libertad. Hebreos 4:16, acerquémonos. Pero me llama la atención la siguiente palabra. ¿Cómo vamos a entrar? Confiadamente, sabiendo que quien está allí sentado en el trono majestuoso es mi papá, es mi padre, es mi padre. ¿Y cómo no tener confianza si ya el pecado quedó aniquilado? ¿Y cómo no tener confianza si ahora Jesús me dio el derecho, la autoridad, la potestad, el privilegio de ser un hijo legítimo, con libertad, con autoridad, con confianza? Por esa razón dice, acerquémonos confiadamente, porque fue la carne, su cuerpo, el instrumento divino para acercarnos a Dios. Por esa razón, hermanos míos, hay que disfrutar de esta comunión con Dios. El domingo pasado hablábamos de la comunión con Dios. Hoy también estamos hablando de la misma palabra, pero en otros términos, del mismo concepto. Hoy tenemos cercanía con Dios. La palabra comunión, estábamos enfocados en la unidad que existe. Hoy entonces estamos ubicados en que tenemos cercanía con Dios. Por esa razón, en el punto número 6 y último, Dios ubica, para tener nosotros acceso, acercamiento a Dios, ubica al sumo sacerdote. ¿Y quién es ese sumo sacerdote? Allá mismo. No solamente Jesús vino a esta tierra y expió nuestros pecados, sino que se sentó él mismo al lado del trono de Dios, a la diestra. Y desde allí intercede por nosotros. Y desde allí intercede por nosotros. Él está ejerciendo su función sacerdotal. Todos los días y cada momento Jesús ora por ti, ora por mí, ora por su iglesia. Eso dice él. Vamos a leer estos dos últimos versículos. Dice así: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ¿Dónde está Jesús ahora? Sí, es interesante que debemos pensar y pellizcarnos, porque posiblemente algunos todavía tienen a Jesús aquí en su mente, o colgado en la cruz, o en el pesebre todavía. Pero la Escritura dice que Jesús, después de haber expiado los pecados, 50 días se quedó compartiendo con los creyentes y después subió delante de los ojos de ellos y se sentó a la diestra de la majestad. Ese es el Jesús que está pastoreando la iglesia hoy. Este es el Jesús que nos da el derecho, la tranquilidad, el reposo, pero también la orden de que recordemos
que su sacrificio por nuestros pecados es perfecto. Como conclusión, la acción divina de acercarnos a Él por medio de ofrecer a su Hijo Jesucristo por el pecado ya es un hecho. Eso no se va a volver a repetir. Los seres humanos tienen dos opciones: creen o no creen. El que cree, entonces es acercado. Y el que no cree, pues simple y llanamente sigue muerto en sus pecados. El acercamiento implicó que Jesús sea nuestro sacerdote, pero no, dice nuestro gran sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, pero también nuestro mediador y fiador. Hermano, nadie más va a poder acercarnos a Dios el Padre. Número 3, el acercamiento es una realidad para el que cree en la redención y el perdón divino ofrecido por medio de su Hijo Jesucristo. El acercamiento debe ser experimentado, es para experimentarlo, hermano. No es una cuestión teórica, es práctico y lo hacemos como en esta mañana. Estamos aquí con la firme convicción de que todo lo estamos haciendo para Él y de Él estamos recibiendo la capacitación para adorarle y para ser instruidos. El acercamiento entonces debe ser con confianza, con sinceridad, con confianza en la obra perfecta de Cristo Jesús. Padre, gracias, porque Jesús es nuestro mediador, es nuestro fiador, es nuestro sumo sacerdote que expió nuestros pecados con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda de su sangre. Gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Quiero suplicarte por quienes hoy todavía no experimentan el tener la tranquilidad, el reposo al creer en la obra perfecta de Cristo. Quiero pedirte, Señor, que capacites los corazones de aquellos que todavía hoy no han creído, de aquellos que todavía no tienen la certeza, la convicción de que van a estar contigo en el lugar que has preparado para compartir con nosotros para siempre, la comunión, la unidad, el acercamiento que has hecho a través de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.